Buenas noches a todos. Un gusto que estemos todos acá reunidos. Hola Dani, gracias por estar otra vez con nosotros, compartiendo este momento hermoso que vamos a pasar con estos temas que elegimos también tan interesantes, ¿no? Como los misterios y el velo. Así que bueno, como siempre decimos, por favor mantengan los micrófonos cerrados y a la hora de realizar alguna pregunta, cuando Dani considere que se abra el espacio de preguntas, abran el micrófono solo para hacer la pregunta y después lo vuelven a cerrar. Y bueno, Dani, te escuchamos. Bueno, les doy un saludo a todos. Gracias por estar. Yo, bueno, les voy a hablar de las experiencias y de las enseñanzas, ¿no? Primero, como tocando el tema del velo, entre abrir una puerta dimensional y abrir un velo, hay un velo. Es como que abrir una puerta dimensional, cuando Cristo dice que Dios levantas una roca y encuentras a Dios, está hablando que Dios está afuera y dentro nuestro. Entonces, nosotros podemos abrir una puerta dimensional a 10 centímetros nuestros. Con el tema del velo, ¿cómo se pone en funcionamiento el velo justamente? Porque el velo es para que nosotros no tengamos la capacidad de traer el contenido interno a la razón para que no nos conflictuemos, que podamos vivir en el mundo de ilusión sin comprometer quiénes somos y quiénes fuimos internamente. Entonces, el velo, hay personas que se les abre el velo por naturaleza de acuerdo a su evolución. Muchas personas han nacido y la familia se ha encargado de cerrarle el velo, porque muchos nacemos con ese velo abierto. No se olviden de que el ADN es espiritual primero y es humano después. ¿Qué significa? Que el 30 es humano y el 70 es divino. Cuando nosotros bajamos, tenemos órganos, tenemos ADN, tenemos cabeza, brazo, piernas. O sea, venimos justamente del mundo de la ilusión, perdón, del reino de los cielos o inclusive del purgatorio. El velo tiene una relación directa entre los chakras, órganos y energía, ¿no es cierto? Entonces, los 4 chakras de la Tierra, que tiene que ver con el chakra del coxis hasta el plexo solar, tiene una relación directa entre las suprarrenales. Entonces, cuando hay una intención, se conectan los 4 chakras de la Tierra con las glándulas suprarrenales y automáticamente las energías empiezan a ascender al cardíaco. Y en el cardíaco hay una relación entre el vaso y parte del hígado. Son las energías. Entonces, de ahí en adelante prosiguen subiendo en ascenso las energías por el plexo hacia la coronilla. Cuando las energías asciendan hacia la coronilla, se abre el famoso tercer ojo, que no es más que la apertura de tus ojos espirituales. Un ejemplo, cuando yo le abro el velo a una persona, si tiene los ojos cerrados, me empieza a ver el lugar donde está. O sea, si está en un living, con los ojos cerrados ve el living. Entonces, ¿qué es lo que hace que vea el living? Los ojos espirituales. Se abren los ojos espirituales. Hay personas que si vos les pedís que abran los ojos en ese estado, cuando abren los ojos, siguen viendo los 2 planos. Con los ojos físicos ven este plano y con los ojos espirituales ven este plano y lo que está oculto de este plano. O sea, empiezan a brillar las cosas o las cosas están oscurecidas. Un ejemplo, vos pones un libro que está iluminado, un libro que está semi-iluminado y un libro que está oscuro.
porque el contenido que tiene cada libro es en realidad la luz que emana. Entonces, si nosotros lo hacemos con los ojos cerrados, se abren los ojos del espíritu, que son estos mismos, pero se abre el velo con los ojos cerrados. Y en algunas personas, si yo le pido que abra los ojos, en ese estado, entonces los dos ojos quedan abiertos. Eso que vemos con el tercer ojo es ya cuando partimos del planeta. Pero acá, en realidad, son los ojos espirituales los que ven. Por las experiencias y por el conocimiento adquirido y por las enseñanzas. Así que el velo, el cielo te lo permite abrir siempre y cuando vos estés preparado. Los ángeles te lo permiten que se abra siempre y cuando vos tengas en tu corazón una línea vibratoria que esté más volcada al amor y a la luz, porque si no se usaría para el mal. Entonces no estamos en tiempo para que estén en manos de cualquiera. No puede estar en manos de cualquiera, porque todo el mundo sale corriendo a ser vidente, todo el mundo sale corriendo a cometer errores. ¿Por qué? Porque muchas de la información que nos entregan son mediante imágenes. Y a veces en el discernimiento de las imágenes, nosotros cometemos errores. Nosotros hablamos de un 70% de verdad y un 30% que nos parece. Entonces, la mayoría de los videntes, normalmente, como el vidente, la mayoría, no todos, tienen tendencia a cobrar un dinero por lo que hace. Entonces, la visión son 10 palabras. La visión que ve son 10 palabras. Pero ¿qué sucede? Que como no puede quedar mal con el cliente porque le está sacando un dinero importante, entonces le agrega palabreríos donde termina embarrando las 10 palabras que tenía que decir. El resto ensucia en realidad las 10. Por eso es que es peligroso para el vidente, es peligroso cometer ese error, porque con el afán de cobrar y de dejar satisfecho a la persona que viene a consultarlo, tiene que dejarlo conforme, y en ese dejarlo conforme comete muchos errores. Entonces, el karma que se come es impresionante. Entonces, el velo es siempre ascendente y tiene que ver con la pureza que tengas interna, con la intención que tengas, y Dios te va a permitir que funcione siempre y cuando Él, que escudriña los corazones de las personas, sepa que no te va a dañar porque vos lo vas a usar para lo correcto. Y lo correcto es ayudar a los demás sin intereses. Cuando hay intereses de por medio, significa que hay oscuridad. Entonces, si hay oscuridad, se te va a cerrar el velo. Por eso es que hay personas que están 2 millones de años haciendo meditación y no pueden abrirse el velo. Otros tienen capacidades rápidas de abrir el velo y otros le tienen que abrir el velo. Cada 100 personas, a 80 se le puede abrir el velo, en caso de que uno se lo abra. Dentro de las 80 hay 20 personas o 20% que van a ver el primer árbol. Hay el otro 20-30% que van a ver 4 árboles, porque los árboles son distintas frecuencias dentro del mundo espiritual, que sería el bosque. Y hay un 30%, 40% de los 80 que ven el bosque entero. Entonces, cuando vos le ayudás a experimentar de poder ver del otro lado del velo, te vas a encontrar con una diversidad de personas que ven, que no ven, y después está la que ve con los ojos abiertos, que no se necesita abrirle el velo. Si nosotros usamos la visión remota, tenemos una visión bastante amplia a partir de ahí. Bueno, con respecto a al velo de este tipo a nivel humano, es simple. Vos podés estar comiendo, podés estar tomando mate, inclusive yo le abro el velo a las personas y le doy un mate, mientras el velo está abierto y siguen tomando mate como si nada. O sea, no rompo con todo lo que se dice de que tenés que meditar y que tenés que estar en la luz. No, lo que tenés que hacer es ser digno.
estar bajo la frecuencia del amor, o por lo menos caminando hacia ella. Por eso que todavía estamos en proceso de que nuestras energías empiecen a vibrar de una manera diferente, donde se está moviendo justamente el ADN, porque no se olviden de que el sistema solar está entrando en una órbita de fotones. Entonces, por eso es que en la Biblia dice que entraremos en los 1000 años de paz. Y después de esos 1000 años, Satanás será suelto nuevamente, porque entramos en oscuridad. Sucede que el sistema solar entra en esa órbita de fotones y tarda 1000 años justamente en salir. Estamos recibiendo una energía, todos nosotros, y como la élite de oscuridad sabe que no tiene más camino, entonces está luchando justamente para poder tratar de eliminar a la mayor cantidad de almas posible. Entonces entramos entre el velo y los misterios, porque detrás del velo es importante tener el velo abierto de pronto, pero ¿para qué? Para saber en definitiva lo que nos está pasando. Entonces, cuando hablamos de velo, hace varios años a mí me mandan a Salta, a las altas cumbres, a sellar una estrella de 7 puntas. Entonces pregunté por qué. Entonces me dicen de que las enseñanzas que le dieron los seres del cosmos caído a los incas, a los quichua y a los matacos, esas magias que le enseñaron, que ellos practican hasta el presente, Bolivia, Perú, Salta, Jujuy, Formosa, se ha extendido mucho ese trabajo que hacen, no quiero poner nombres, y con esas magias lastiman a muchísimas almas de toda Latinoamérica, aunque ni siquiera estén conectados con esa alma, porque la oscuridad que se mueve en esos lugares manejando esas magias, lastiman a muchas almas. Entonces, Cristo dijo bien clarito, la estrella de 5 puntas para arriba es magia blanca, la estrella de 5 puntas para abajo es magia negra. Ahora, si esas estrellas tienen símbolos y están rodeados de un círculo, tienen distintos poderes. Cuando es sin círculo, es expansiva. Cuando es con círculo, es atractiva. ¿Me explico? O sea que todos los rituales que hacen en distintos lugares del planeta, quien lo esté haciendo con una estrella de 5 puntas, todas las estrellas de 5 puntas de todo el mundo se transforman en portales. Entonces, los demonios entran y salen por esos portales. Pregúntenme por qué nuestras rutas argentinas tienen estrella de 5 puntas cuando muere alguien. ¿Por qué el Samaúl Aún Weor, el que enseña Gnosis, también usa la estrella de 5 puntas? Entonces, Samael Aún Weor es el nombre de un demonio y Aún es la frecuencia. El Om es la frecuencia de Dios. El Aún es la frecuencia de Satanás. Entonces, cuando nosotros observamos y hablamos de velo, también hablamos de portales. Entonces, nosotros nos rodean permanentemente situaciones que nos han llevado y nos están llevando a un estadio de oscuridad tremendo. Estos seres no solamente hacen rituales en Europa, en Uruguay, Brasil, e inclusive muchos personajes que están en el poder tienen muchos magos muy poderosos que son los que manejan, porque también son videntes, y están manejando estos rituales. Entonces, tenemos a varios de la élite que tienen brujos en Uruguay y en Buenos Aires, que hacen trabajos a nivel global. ¿Y qué es lo que hacen? Manejan a todo el perímetro del país justamente para poder llevar a que la frecuencia de todas las personas que viven, no importa la distancia, que viven en estas tierras,
tengan de alguna manera un acercamiento de esta frecuencia. No se olviden de que cuando una energía toca el aura nuestra, automáticamente se conecta con nuestro cerebro. Y no entendemos muchas veces por qué estamos molestos, estamos nerviosos, estamos alterados, etcétera, etcétera, etcétera. Otro velo. Cuando nosotros a los niños le damos la PlayStation y le damos las cartas, que son un montón de demonitos, sucede de que el niño o el grande, cuando empieza a ejercer una acción entre el video y su cerebrito por intermedio de sus ojos, o los muñequitos, su cerebro le da vida. No es que está observando un muñequito, el cerebro le da vida a esos muñequitos. ¿Y qué es lo que forma dentro de su cerebro? Forma un virus. Ese virus se le llama el virus de Harvard. Entonces, ese virus que se incorpora en ese niño o en ese adolescente, después tenemos un ser con variadas complicaciones, inclusive ateo, con ciertas vibraciones densas, donde puede llegar al alcohol, puede llegar a las drogas, etc. Lo activa negativamente, donde es inclusive hasta negativo con sus propios padres, amigos, etc. Ya conociendo este tipo de cosas, que ellos saben, pero nosotros no sabemos la manipulación de ellos con respecto a nosotros. Entonces, yo siempre dentro de esto enseño qué es un karma. ¿Ustedes saben qué es un karma? Pregunto. Es lo que tenés Dani, pendiente o lo que tenés por aprender. Bueno, yo les explico qué es un karma desde mi lugar. Escuchen bien lo que les voy a explicar, cómo se forma el karma. Porque la única manera de saber que no estamos generando karma es sabiendo cómo se forma. Porque nos dieron muchas enseñanzas, pero no son las correctas. Un ejemplo les doy. Ustedes ven que yo tengo este aparatito en mis manos. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Bien. ¿Ustedes recuerdan que yo tenía ese aparatito en mis manos? Respondé vos, Ale. Sí. Sí, Dani. Tengo la imagen en la cabeza presente en este momento. Bien. Si lo recuerdan, los cinco sentidos que ven, huelen, escuchan y sienten, primero es energía, no es materia. Lo que ustedes incorporaron de recordar esto es energía. La sumatoria de esas energías, de lo que escucho, de lo que veo, de lo que toco, va a parar a un lugar del cerebro. Toda esa información es un estado de conciencia que yo le llamo el estado de conciencia primitivo, que no es más grande que una bolita, porque el cerebro tiene muchas funciones. Pero toda la energía que el niño de que nace hasta los 3, los 7, 8, los 15, los 25, los 35, se van formando muchos estados de conciencia dentro del cerebro. Entonces, cuando nace el niño hasta los 3 añitos, 4, el primer estado de conciencia, que es una bolita de energía, toda esa información que entra por los 5 sentidos va a parar a esa bolita. Pero primero es energía. Se le dice que esa energía madura dentro del cerebro cuando pasa un determinado periodo de tiempo que hace que las neuronas se desplieguen y se vuelvan a reunir. Cuando las neuronas se reunieron dentro
de esa bolita de energía, se dice de que esa energía o ese aprendizaje se encadenó al cerebro. Entonces, una vez que se encadena, la Biblia dice, lo que se ata en la tierra, se ata en el cielo, lo que se desata en la tierra, se desata en el cielo. Lo que se ata como adicción, cuando dejes el cuerpo y no lo resolviste, te lo llevas puesto. Si lo desatás en vida, cuando te vas desatado. Entonces, a medida que vas creciendo, cuando ese estado de conciencia se encadenó, se forma uno nuevo, por eso olvidás el pasado. Vas olvidando el pasado. Se forma uno nuevo. Si ese nuevo se forjó con peleas, con sufrimientos, con malas enseñanzas, con ilusiones vanas, con deseos ilusorios, entonces, malas enseñanzas, este estado de conciencia nuevo se vuelve a formar y no se forma con misericordia, con amor, con servidumbre, con servicio, se forma con ego, con soberbia, con ironía, se vuelve a formar uno negativo. Y a medida que vas creciendo, nunca resolviste esos estados de conciencia del pasado, y a medida que vas creciendo, se forman dentro de tu cerebro muchos estados de conciencia que van encadenándose al cerebro. Entonces, cuando hay un cortocircuito producto de una acción emocional, a veces se produce un cortocircuito donde a la mañana te despertás en uno, a las 3 horas te despertás en el otro, a la tarde te despertás en el otro, y el médico le llama esquizofrenia, porque ni siquiera el mismo médico sabe el cortocircuito que hay dentro del cerebro. Entonces, se le llama esquizofrenia cuando nosotros navegamos de un estado de conciencia al otro sin querer por un cortocircuito, o se le llama esquizofrenia cuando una persona tiene muchos demonios dentro. ¿Por qué? Porque los demonios van tomando la personalidad de cada uno de ellos. Si es masculino, si es femenino. Los demonios más fuertes pueden tomar las cuerdas vocales y el espíritu, y los demonios más débiles se meten en los órganos. Pero el demonio más débil no puede entrar al templo y no puede hablar. Entonces, tenemos con que los estados de conciencia que se van formando a medida que crecemos y que ignoramos que los tenemos porque creemos, porque lo dejamos bajo la alfombra, que lo tenemos resuelto. Y no lo tenemos resuelto, porque nunca se nos enseñó el misterio. Y muchas personas caen en manos de un psicólogo. ¿Y qué es lo que hace el psicólogo? Acostarte en una cama, hacerte recordar todo tu pasado, y a medida que te hace recordar tu pasado, vas viajando de un estado al otro, y a medida que vas bajando, el psicólogo puede detectar que en uno de esos estados de conciencia tenés el problema. Entonces, si el psicólogo te puede ayudar, te puede sacar del problema, o bien volvés al presente sin solucionarlo. ¿Por qué? Porque el único que puede solucionar la etapa esa es el dueño, no el psicólogo. El dueño de ese problema es el único que puede entrar a ese estado, entenderlo, resolverlo y liberarlo. Si no lo entendió, no hay liberación, porque el psicólogo no puede ayudarte a liberarlo, porque el dueño tiene que entenderlo para liberarlo. Y si el dueño se encasilla en no interesarle o negarse, entonces no lo va a resolver jamás. Y cuando llegamos a viejo, todas esas cargas energéticas que tenemos en el cerebro, claro, no se resolvieron y son estadios negativos. Cuando nosotros dejamos el cuerpo, ya no hay más materia. Al no haber más materia, toda la carga negativa se la chupa el templo como un imán. Toda esta basura pasa al templo. Entonces, cuando el espíritu se eleva, automáticamente se pasó todo al templo y obviamente al alumno puede acceder. ¿A dónde va? Al purgatorio. ¿Me explico? Imposible pasar. Entonces, va al purgatorio cuando Dios le permite bajar a un cuerpo,
vuelve con toda esa carga en el templo, entra al cuerpito del bebé y a partir de ahí se le llama karma. Trae cosas no resueltas de vidas anteriores, más solucionar todas las cargas que se le iniciaron desde que nace hasta el presente. Ese es el verdadero karma. Entonces, siempre nosotros tenemos que ingresar al problema, entenderlo, perdonar y perdonarse para poder deshacerse del problema. Por eso que Cristo dice, si te roban el sombrero, pues da la capa. ¿Quién se lastima? ¿El ladrón o el dueño del sombrero? Le pregunto. ¿El ladrón o el dueño del sombrero? No lo escucho. El ladrón, porque genera karma. Bueno, en realidad el que se enferma, o sea, el que se lleva la peor parte no es el ladrón, en realidad es el dueño. ¿Por qué? Porque se pone en marcha nuestro ego y cuando alguien nos roba, nosotros nos ponemos mal. Y cuando nosotros nos ponemos mal, nos hacemos daño a sí mismos. Entonces, Cristo dijo, si te roban el sombrero, pues da la capa. ¿Qué significa? Darte cuenta que te robaron el sombrero, pero vos entregás todo al ladrón y rompés con todas las culpas y los dolores de que te hayan robado. Entonces, cuando vos lo entregás con amor y decís internamente que entregaste porque el ladrón lo hizo por lo que haya sido, entonces automáticamente vos no te lastimás. Por eso es que él dice, ama a tus enemigos, porque es necesario mantener nuestro corazón en una línea vibratoria amorosa, en todos los aspectos. Si te pegan en una mejilla, pon la otra, que tiene que ver con lo mismo. Bueno, a ver, hágame alguna pregunta, así sigo. ¿Puedo preguntar? El karma se contrarresta con el dharma, ¿o no? El karma, la única forma de contrarrestar el karma, primero el karma es tener que bajar, poderlo entender, porque si en vidas anteriores cometiste demasiados extremos de errores, en esta vida para pagar un karma, muchas veces tenemos que pasar por una experiencia muy similar para que vos entiendas de que lo que hiciste en una vida anterior estaba mal hecho. Entonces, no es que muchas veces el karma, haciendo meditación, lo voy a limpiar, lo vas a limpiar pasando por muchas penurias que están relacionadas con lo que no hiciste bien en vidas anteriores. ¿Entendieron? Disculpa, Daniel, pero ¿hay alguna forma de limpiar los karmas, entonces, más expedita? ¿Solamente a nivel de conciencia limpiamos los karmas? El karma, porque hay diversidades de karma, ¿no? Hay karmas muy pequeños, muy simples. El karma más peligroso también es sumergirnos mucho en el mundo de ilusión y que el mundo de ilusión nos atrape demasiado, ¿no? Entonces, la única forma de limpiar este tipo de karma es sabiendo que estás trabajando con tu soberbia. Por eso dice, no mires el hormigón del otro, mira el tuyo. Trabajando tu soberbia, trabajando tu ira, entendiendo si tenés templanza, paciencia, si sos solidaria, o sea, observando tus obras y tu interior, vos te darías cuenta de que estás haciendo un trabajito de hormiga para ser cada día mejor. Entonces, en ese cada día mejor y buscando permanentemente que cada error que cometas lo lleves a tu interior, lo entiendas y lo soluciones y lo sueltes, entonces los estados de conciencia se empiezan a purificar.
Y a medida que tu amor con las obras se incremente, todas las cargas negativas empiezan a salir hacia afuera, hacia el campo áurico, como si fuesen pequeñas nubes, y salen y salen y salen, y ves que después se termina saliendo del aura, y el aura se transforma en luz. Y ¿Y hay capaz que alguna antes forma, era un aura que estaba aquí. y hay ¿Cómo? alguna forma de ayudar a ayudarnos unos a otros para limpiar el karma, o es imposible desde tu punto de vista? Lo mejor es darle las herramientas al otro. Por eso que en la Biblia dice, si un ciego se une a otro ciego, los dos se caen al abismo. Entonces un ciego se tiene que unir a alguien que esté despierto. Es la única manera, por eso dice, los entendidos entenderán. Entonces, darle el conocimiento, que es la semilla, para que la persona tenga una herramienta para empezar a entender cómo moverse en su medio. Entonces, la herramienta más importante que vos le diste fue ese pequeño conocimiento. Y él lo toma o lo deja. Si lo toma, va a empezar a crecer. Y si no lo toma, es una decisión de la persona. Pero el conocimiento es necesario. Por eso dice, si un ciego se une a otro ciego. Entonces, el despertar, no habrá uno que no sepa la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, nosotros estamos dando a conocer verdades que son muy simples, que están dentro y fuera nuestro. Entonces, la mejor herramienta es esa, ayudando a despertar a un ser, pero siempre que el ser lo busque, no que lo obligues. Correcto, Si porque vos se obligás, dice, sí, también se dice que deje dormir a los dormidos, que no los despierte, porque si está dormido y no ha pedido ningún apoyo, no hay por qué estar participando, ¿no? En todo caso, ¿sí será? ¿sabés cómo es tu nombre? Alicia. Cuando vos obligás a alguien a despertar, Ujú. muchas veces, de 100, 5 podemos recuperar y 95 los alejamos más del camino. Cuando nosotros tratamos de llevarlo, por eso es que hay tanta gente que está en contra hasta de la Biblia, hasta habla mal de la Biblia, hasta habla mal de las escrituras, de la iglesia. Hay mucha gente que se está negando a todo. Entonces es preferible estar muy alerta, muy cuidadoso en lo que uno dice. Y el riesgo que corre a quien vos le enseñás es, si yo te enseño, vos sos responsable. Cuando Moisés subió al Sinaí, Dios le dio conocimientos. Pero cuando Moisés baja al pueblo judío del Sinaí, claro, se encontraba solo y tenía cientos de personas y dijo, ¿cómo hago yo para llevar adelante semejante travesía de todo lo que el Padre le había enseñado para que maneje al pueblo judío? Y si no se encontraba, entonces, ¿qué hizo? Vuelve otra vez a Sinaí y Dios le dice a Moisés, bueno, si tú solo no lo puedes hacer, pues ve, busca 80 ancianos, los mejores 80 ancianos y tráelos, le dijo. Entonces Moisés se llevó los 80 ancianos al Sinaí. Y cuando llegó arriba, Dios le habló a los 81, a Moisés y a los 80 ancianos. Entonces, a partir de ahí, los 81 fueron parte del mismo plan. Todos eran responsables. Entonces, cuando más conocimientos tengas, más responsabilidad tenés. ¿Me explico? Entonces, el buscar y el despertar te ayuda a pegar saltos grandemente a nivel espiritual, ascender del cielo. Pero ¿qué pasa? Que uno, al tener más conocimiento, es cuando más en el camino estrecho tiene que andar. Muchas veces hay gente
que dice, el camino ancho es lindo, vino, asado, noche, el camino angosto es difícil. Y sin embargo, el camino ancho, en un principio, es muy bonito y al final es doloroso. Y el camino angosto es difícil al principio, pero cuando lograste la paz interna te das cuenta que es lo máximo que podías haber logrado y donde ya no hay más sufrimiento. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que el camino ancho es felicidad y luego sufrimiento, y en el camino angosto parece un sufrimiento cuando en realidad al final es paz y amor. Entonces, las enseñanzas con muy pocas palabras y muy simples nos llevan a poder entender y dar ese paso positivo. Entonces, fíjense que todo esto, estas pequeñas enseñanzas, están justamente atrás del velo. Siempre estuvieron entre nosotros, pero no la podíamos ver. No la podíamos ver. Y sin embargo, cuando de pronto empezás a despertar, tenés una capacidad de entenderlas en forma tan rápida. ¿Por qué? Porque ya estás preparada para escucharlas. Y bueno, ¿alguna pregunta? Sí, Ale. Dani, a ver si más o menos voy entendiendo. Entonces el karma pasaría a ser problemas que no resolví antes de marcharme de esta vida, se podría decir así. Pero esos problemas son creados por mí. Hasta ahí voy bien, ¿no? Creados por vos. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, agarramos a un psicópata asesina y no lo ve como problema, no lo ve como culpa, no lo ve malo? Él piensa que su naturalidad es esa. ¿Se crea karma ahí? Estoy hablando de karma creado por uno. Como ley energética, sé lo que pasa. Bueno, sucede de que Cristo dijo, en la tierra hay hijos de Dios y hay hijos de Satanás. Entonces, en un cuerpo humano puede haber un espíritu de Dios o un espíritu satánico. Ahora, ¿en qué momento los demonios entran al vientre de una mujer? Sucede de que la mujer, sobre todo en el tiempo de embarazo de la mujer, si la mujer ha cometido errores, quedó embarazada sin estar casada, bueno, son errores, pero nosotros a una mujer que ha quedado embarazada, desde el momento que nos enteramos que está embarazada, la familia y el entorno la tiene que amar como a nadie en el mundo. Y la mujer embarazada tiene que entender esta situación por varios motivos. ¿Por qué? Porque si la mujer y en el entorno la vibración es caótica, entonces la vibración de la mujer va a estar en una muy baja vibración. Ni hablar si a la mujer le faltan los 3 chakras del padre. Está viviendo con los 4 chakras de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que hacen las fuerzas de oscuridad? Te van a llevar a un caos tan grande, a esa mujer la van a arrastrar a un caos tan grande y al entorno familiar también, para que esté en una baja vibración. Y como el espíritu entra un mes antes del nacimiento del bebé, porque mientras tanto permite que el bebé se geste, entra un mes antes el espíritu del cuerpo. Entonces, ¿en qué momento el demonio entra? El demonio espera la luna menguante. Entonces, la mujer que queda embarazada en luna menguante corre todos los riesgos que en la luna menguante entre un demonio a su vientre. Entonces vos preguntate por qué una madre que es un amor tiene un hijo demonio. Hitler, que fue un anticristo, la madre lo amaba. ¿Me explico? La madre nunca se enteró que dentro de su vientre habría un anticristo. Entonces, ¿qué significa? De que nosotros tenemos que empezar a tomar conciencia de que a la mujer hay que amarla, pero la mujer tiene que entender, porque si la mujer se pone rebelde y no entiende, ya es otro cantar. Pero normalmente la mujer muchas veces se maneja de esa manera porque ignora muchas verdades que están dentro del oculto. Entonces,
La mujer no puede quedar embarazada en luna menguante o luna negra. Cuando la luna está en creciente, sucede de que la vibración de la luz de la luna hace que los demonios se escondan debajo tierra o atrás de los muebles. En la luna negra viajan por todos lados. Cuando vos vas a un boliche bailable, a las 3 de la mañana, ves como los demonios entran, los chicos por el pecho y salen por la espalda, navegan por la espalda y salen por el pecho. Y son chicos hermosísimos, pero cuando están dentro de un boliche, las nenas están viendo a ver de sacarle el novio a la vecina le está sacando, o el vecino le está sacando la novia a la otra vecina, y empiezan todos los pensamientos inicuos dentro de los jóvenes, y después vemos una contaminación. ¿A dónde se contamina el ser en la mujer? Cuando el espíritu baja, baja limpio. Cuando el espíritu entra al bebé, está protegido en el vientre de la madre. Hasta ahí no se contamina el alma. Cuando el bebé va a nacer y la mamá ha sufrido los 9 meses de embarazo, injusticia, malos tratos, sufrimiento, todo lo que mora en su mente y en su corazón, mora en su aura. Cuando el bebé sale del vientre de la madre, pasa por el campo áurico de la madre. Y la madre nunca se enteró que su bebé se contamina cuando nace en el campo áurico. Entonces después tenemos un bebé que llora, no duerme, no puede dormir, llora y llora, porque no entienden de que está contaminado. Si no se entendió y se busca curanderos para que le alivien y para que lo ayuden a dormir, pero no fueron a la raíz del problema, entonces eso se acomoda, se esconde, pero el nene, el bebé ya está contaminado. Y el bebé se vuelve a contaminar cuando se empieza a reunir con otros niños contaminados. Entonces vos te preguntás, ¿cómo puede ser que yo tuve a estos hijos, los eduqué y ahora tengo este adolescente? Y bueno, porque de tu vientre salió mal, cuando pasó por tu campo áurico. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que hay que cambiar la raíz, que es la familia. Hay una élite de seres del cosmos, llegando un poquito a los seres del cosmos, que ellos tienen un equipo especial que trabajan en 2 planos. Con ese aparato, que se sitúan en 2 planos, largan como si fuesen iones de energía hacia la Tierra, que choca contra las auras de las personas como si fuesen microondas, micropartículas de energía que chocan contra nuestra aura, y esas micropartículas invisibles hacen de que nosotros nos quieramos matar entre nosotros y no entendamos qué nos pasa. Las parejas se unen y a los 3 meses se están matando. Los hijos nacen y se están matando entre ellos. Y vos decís, ¿qué pasa acá? Lo que no saben es que mientras no se fortalezcan, cuando vos sabés lo que sucede, entonces tengo una herramienta. La herramienta es poder saber lo que hay en mi entorno para que mis 5 sentidos estén alineados. Cuando yo alineo los 5 sentidos, entonces significa que yo y el Padre somos uno, no quedo dual. Entonces no soy sugestionable y a su vez tengo automáticamente una protección sobre estas energías, porque si algo me molesta, lo entiendo y lo suelto y sigo caminando. ¿Por qué? Cuando más pienso y más fuerza le doy a lo que me está pasando, significa que más me estoy apegando a eso. Cuando algo me pasa y más pienso, me duele la rodilla y más pienso en la rodilla, entonces estoy ensuciando con mi mente la rodilla. En vez de dejar a la rodilla que esté pura y limpia para que se desarrolle por sí misma, al pensar, llevo toda la parte negativa de mi pensamiento a la rodilla. Entonces, las cargas negativas que emano permanentemente sobre los órganos que tengo afectados, no le permito que se iluminen y se recuperen, sino que los autoflagelo y la enfermedad persiste, inclusive hasta por años. Por eso que cuando menos pensamos, ¿me escuchan?
Sí, Dani, ¿Me sí, están se escucha escuchando? bien. Sí, sí. Entonces, escucha, haceme recordar porque me perdí. Estabas diciendo de que cuando Estaba hablando, pensamos, llevamos la energía hacia el órgano, y más se afecta, ¿no? Cuando le sumamos el pensamiento. claro. Bueno, y todo esto de lo que estamos hablando tiene de alguna manera que ver con un velo. ¿Por qué? Porque es lo que está detrás del velo que no sabemos qué está sucediendo. ¿Me explico? Cuando hablamos del velo, es lindo ver el mundo espiritual, pero también es lindo saber qué es lo que está pasando detrás de nuestro velo, como en el caso de todas las influencias que acarrea un bebé y después tenemos un adolescente con 50 millones de problemas. Entonces, una vez me dijeron, una persona se enoja con su hijo porque su hijo es adolescente y se enoja por los actos del hijo. Entonces yo vi el enojo del padre por tener un adolescente con esas reacciones. Entonces yo lo único que pude decirle es, está hecho a tu semejanza. Vos formaste ese niño. ¿Cómo te podés enojar por algo que vos creaste? ¿Me explico? Entonces, hay que empezar a ver al mundo de una manera diferente, donde nosotros no nos podemos enojar con alguien que fue creación nuestra. El tema es de que si nuestro pasado estuvo dormido, y ese pasado, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, estuvieron dormidos y no fueron tan buenos como con nosotros, lo importante es que la persona que despierta se dé cuenta de que los demás estaban dormidos y que todo lo que hicieron, lo hicieron por estar ciegos e ignorantes. Entonces nunca podés condenar a ese pasado que nunca supo lo que hacía. A Jesús lo estaban matando, y él dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Entonces, si vos tenés un pasado, padre, madre, abuelo, tío, vecino, amigo, que cometió un error contigo, pues perdónalo porque nunca supieron lo que hacían. Entonces, cuando vos te das cuenta de tu situación de despertar y la situación de ellos de seguir dormidos, entonces hasta de alguna manera lástima me dan. ¿Por qué? Porque si esas almas no despiertan, su camino ya tiene pasaje sacado. ¿Me explico? Entonces, era lo que decíamos recién con Alicia, me parece, de que uno no puede en estos tiempos acelerar los procesos de nadie. Cada uno tuvo muchísimas vidas para llegar hasta acá. Entonces, cuando hablamos de velo, hablamos de todo eso. ¿Alguna pregunta, Alejandra? Sí, Dani, con el tema de correr el velo, ¿no? Podemos tener información personal como también información como lo que recién decías, ¿no? A nivel existencia, a nivel humanidad, a nivel cielo, digamos. ¿Podés tener de las dos informaciones? Te hago este comentario. Yo tengo el don de abrir el velo. Me lo dieron, Cristo me lo dio. No hay otro que no haya sido Él. Fui, soy y seguiré siendo Daniel. ¿Entendieron? Fui, soy y seguiré siendo Daniel. Entonces, el velo que Él me permite que yo pueda abrir es, nosotros podemos salir hasta 6 veces del cuerpo. Acá ven una sola mano, pero acá ven 2. Una física y una espiritual, son idénticas. 6 cuerpos espirituales pueden salir del cuerpo, pero nunca el séptimo. Un cuerpo puede estar en China, un cuerpo puede estar en Japón, un cuerpo puede estar en la casa de al lado, y este cuerpo le trae la información al que está en el cuerpo físico. Un cuerpo puede ver las enfermedades de la persona que tenés adelante, ingresar a los intestinos y viajar por los intestinos hasta llegar al esófago y salir por la boca.
ingresar adentro de una célula y verla de 1 metro de ancho. Y mirar las mitocondrias, mirar los virus, mirar las paredes de la célula. Podemos entrar a los estados de conciencia y saber todo lo que está pensando hasta lo más oculto. ¿Por qué? Porque la redención es ayudar a un alma a liberarse de las ataduras de los ancestros y de las cargas actuales, para ayudar a esa alma a pegar un salto para que la madre pueda limpiarle los cuerpos causales y entregarle el traje de boda. Entonces, podemos viajar en el tiempo. Si un cuerpo etéreo le permito que salga del cuerpo y se pare en la luna, puede sentir hasta el olor, puede tocar la tierra. Si vamos a la vuelta de la luna, está lleno de civilizaciones extraterrestres. Si vamos a Marte en este plano, vemos polvo. Si vamos a un plano paralelo, hay ciudades. Hay ciudades allá. Si vamos a Saturno, entonces desde este plano estamos viendo una cosa y cuando pasamos de plano estamos viendo otra. Por eso que dicen de que hay seres que vinieron de Neptuno. Y vos decís, ¿cómo? Si de Neptuno es un planeta frío y seco. Y sin embargo te hablan de que muchos vinieron de ese planeta o se fueron a vivir ese planeta. ¿Por qué? Porque en estos planos paralelos que están bajo la tercera dimensión dentro de los 12 subplanos, hay vida. ¿Me explico? Y si vos bajás a la lava del planeta, al fuego que está en el centro de este planeta, lo más probable es que encuentres el fuego eterno. O sea que el fuego eterno no es más que el centro de este planeta. Y cuando hablamos de las orbes, cuando nosotros apagamos todas las luces y empezamos a filmar con flash, vemos pasar pequeñas energías delante de la cámara. Y hay una diversidad de seres dentro de esas orbes. Cuando una orbe sale de día y vos la podés fotografiar sin flash, es una energía de luz, porque tiene la capacidad de iluminación. Ahora, si una orbe sale, cuando vos sacás una foto y el flash la iluminó, y después aparece en la foto, esa orbe no tiene luz propia. La luz es del flash. Si no, vas a ver que filmás con el flash prendido y vas a ver que las orbes son grises. ¿Y quiénes son los que están en las orbes? Espíritus encarcelados esperando el juicio final. Entonces, por eso que vas a ver en muchas orbes, vas a ver caritas, ojos dentro de la orbe. Estos espíritus son muy antiguos y están esperando ese juicio final. Ellos no pueden molestar ni ser molestados. ¿Y por qué las orbes viven viajando y nunca están quietas? Porque los demonios las persiguen permanentemente. En este plano está lleno de demonios. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener conocimiento de lo que pasa del otro lado del velo, volvemos a hablar del velo. Entonces, nosotros, en mi caso personal, yo tengo el don de abrir portales. Entonces, vos podés pasar a estos 4 planos que están paralelos al planeta, o abrir un portal y salir de esta galaxia y entrar en otra galaxia en décimas de segundo y pararte en la tierra de los pleyadianos. Inclusive ingresar en un edificio de los pleyadianos, inclusive hablar con ellos. No hay una sola nave que yo no haya investigado. Entonces, ese ser que ha salido de nosotros, puede viajar al futuro, también puede viajar al pasado. Mucha información está incorporada a nosotros mismos. Nuestro pasado hasta el presente está morando permanentemente en nuestro ser. Si yo toco tu aura, veo una vida pasada. Entro una milésima más, me encuentro con otra vida pasada. Me corro 2 milésimas, otra vida pasada. 2 milésimas más,
otra vida pasada, o sea que en vos están todas las vidas pasadas. Pero también tenemos una idea cuando vamos al futuro. Yo hace varios años, yo ya sabía de todo lo que iba a pasar actualmente. Yo ya sabía de todo lo que vemos en Argentina. 2 o 3 años antes sabía quiénes iban a entrar, yo sabía todo. Pero ¿qué pasa? Yo siempre estuve oculto, no me di a conocer. Porque estas cosas no son para lastimar o para mal usar. Esto es necesario saber y verlo para modificar, para saber lo que no se debe hacer, para saber lo que se debe hacer, para saber cuál es la ley en que tenés que caminar. ¿Por qué? Porque uno no puede ser gris. Si estás en la luz, pues lo que decís, hacés y pensás tiene que ser exactamente igual. Entonces, tu caminar es inamovible. ¿Por qué? Porque nosotros ya vamos teniendo este conocimiento que nos va abriendo cada vez más este estado de conciencia y nuestra luz, a medida que empezamos a entender, se empieza a esparcir. ¿Por qué? Porque empiezan a eliminarse nuestras oscuridades. ¿Me entienden? Entonces, con ese cuerpo espiritual podemos entrar a todas las naves que se te ocurran. Siempre que entras a una nave hay un campo magnético que no te permite entrar, por donde vos quieras. Yo sé las puertas de entrada, por la sala de máquinas. Entonces cuando llegás abajo entras por el centro y entras a las salas donde están ellos. Y siempre los sillones son de panas, bordó, y todos los equipos acá son como triangulitos, y ellos pasando la mano por encima tienen un contacto entre su mente y la máquina, los dos se transforman en uno, entonces hace un movimiento y automáticamente la máquina queda suspendida. Hacen otro pequeño movimiento y el acero que tienen adelante se transforma automáticamente en una pantalla. Y ven hacia afuera y vos decís, es acero, y sin embargo es una pantalla. Y de pronto hizo un movimiento y no llevan cinto, no llevan nada. Hicieron un movimiento, la nave salió y en décimas de segundo están llegando a un planeta con edificios que son triangulares, otros cuadrados y otros redondos, que son de acero opaco, iguales a las máquinas, y los vidrios que componen esos edificios son todos como oscuros, que de adentro para afuera podés ver, pero de afuera para adentro no. Y también hay árboles y todo eso. Hay una diversidad de civilizaciones por ahí. Y podés saber, hablar con cada uno, la misión que tienen, de qué planeta vienen, de qué galaxia vienen, qué papel están cumpliendo en este lugar. Entonces, ahí te empezás a dar cuenta de que cuando hay un trabajo de bien, ¿quién lo hace? Un arcángel, un ser de amor. Pero la parte sucia, ¿quién la hace? ¿Por qué? Porque en este planeta, como está en evolución, la oscuridad tiene un papel, porque nosotros sin la oscuridad no aprendemos, porque la luz por la luz misma no te da experiencias. Entonces tiene que haber oscuridad para que yo pueda entender qué es la luz y qué es la oscuridad, porque para mí es todo igual. Entonces cuando descubro lo que es la oscuridad y la luz, y no, la oscuridad no me gusta, entonces elijo, o para la luz o sabio para la oscuridad, o ser sabio, porque Satanás es sabio. Entonces, el mal es necesario. Entonces, hay muchos seres del cosmos que se llevó un arreglo. Entonces, hay personas que despotrican de los seres negativos o malos, y no, hacen su papel, están cumpliendo con su papel. Ahora, todas las almas que buscan a Cristo son intocables. Ahora, las almas que se creen MacGyver y que se llevan el mundo por delante,
y lo más probable es que estén bajo la frecuencia de estos seres y ellos jamás se enteren. ¿Por qué? Porque estos seres son los que se van a encargar de llevar a estas almas no evolucionadas a nacer en cuerpos 25.000 años atrasados en otros planetas. Y van a tener que recorrer otra vez 25.000 años hasta la segunda resurrección, porque Dios le da la oportunidad de que encuentre los misterios. Le voy a hablar de unos misterios que antes que me olvide, siempre se habló de las 3 piedras de Dios, que eso yo el otro día me olvidé de decirles. Desde antaño siempre buscaron las 3 piedras de Dios, la piedra amarilla, la piedra verde y la piedra azul, porque los antiguos decían que encontrando esas 3 piedras se podía encontrar la vida eterna. ¡Wow! Vos decís, ¿cómo puede ser? En Google hay mucha información de la búsqueda de las 3 piedras de Dios para poder llegar a la vida eterna. Pero se transgiversó porque Dios no permitió que conocieran la verdad. Las 3 piedras de Dios tienen una relación directa. Una piedra, plexo solar. La otra piedra, faringio. La otra piedra, la corona. Entonces, ¿qué significa? Si nosotros tenemos los misterios de los 4 chakras de la Tierra que pertenecen a la Madre Tierra, los 3 chakras del Padre, entonces, a la alma buscadora está la piedra amarilla, si necesita el plexo, la piedra verde, que necesita el faringio, o la piedra azul. ¿Qué sucede? De que no cualquier piedra es contenedora de una frecuencia divina. Todas las piedras oscuras o bordó, negras y bordó, las tienen que retirar de sus viviendas. No tenerla como la mejor piedra. ¿Por qué? Porque todas las piedras bordó y negras y grises son piedras que absorben oscuridad. En cambio, las piedras blancas o translúcidas, transparentes, absorben luz. Entonces, de ahí nacen los talismanes. Por eso es que háganme acordar de hablar cómo se forman los talismanes. Entonces, cuando un alma está preparada, Dios baja un misterio a una piedra que es contenedora de esa energía. Un ejemplo, una computadora, vos la podés programar con energía y la podés descargar también. Entonces, esa piedra es contenedora de una energía divina. Cada piedra puede contener esa energía divina. Entonces, cuando una persona, Dios quiere entregarle una energía, esa persona va a ir, no sabe por qué, se va a sentar en una piedra, no sabe por qué, porque debajo está la piedra que va a entregarle la energía del plexo y la persona jamás se va a enterar. Por eso el buscador encuentra y el que no busca no encuentra. Entonces, si esa persona sigue buscando y Dios la ve digna, a medida que esa persona sigue buscando, encuentra a ciegas, encuentra la segunda piedra y Dios le entrega el segundo misterio. Diana, tenés abierto el micrófono. Gracias.